Bueno, vamos a ver sueño. Las características generales del sueño: se atenúa y suspende la actividad nerviosa, desaparece la actividad voluntaria, permanecen leves movimientos en el lecho, hay una relajación muscular y hay una hipotonía muscular. Otra característica que tenemos en el sueño: hay una contracción de la vejiga y el recto, hay una contracción del músculo orbicular de los párpados, contracción del esfínter pupilar, se produce la miosis, contracción del oblicuo menor y recto superior, contracción de los músculos de la masticación, los reflejos están disminuidos y hay signo de Babinski. ¿Qué pasa en sueño y personalidad? En sueño se disgrega la personalidad. Hay abolición de la atención y hay abolición de la memoria. Hay imágenes hipnagógicas, auditivas y visuales, imágenes oníricas, terrores nocturnos, pesadillas. Las funciones vegetativas durante el sueño: la respiración 11 a 12 por minuto, disminuye la presión arterial, disminuye el pulso, disminuye la diuresis, disminuye la temperatura y aumenta la sudoración. ¿Cuánto dura el sueño? En el recién nacido, 18 a 20 horas. En la tercera edad, 5 a 7 horas. A los 4 años, 10 horas. Adulto, entre 20 y 50 años, 8 a 9 horas. Duerme más la mujer que el hombre. Algunos necesitan 6 horas, otros necesitan 8 horas. La intensidad del sueño: el sueño profundo se produce 1 a 3 horas de iniciado el sueño. Por acción del SARA, sistema activador reticular ascendente que está en el tronco del encéfalo, el paciente siempre se despierta. Los sistemas en el sueño: predomina el parasimpático, la miosis, la bradicardia, la hipotonía, la bradipnea, disminuye el metabolismo basal. Hay una depresión de la corteza cerebral, hay una depresión de la médula espinal y el probable centro vegetativo del sueño está en el diencéfalo. Alteraciones del sueño: hipersomnia, letargia, aumento del sueño, duración prolongada del sueño, en la encefalitis, en la narcolepsia, en los tumores del tercer ventrículo, en la meningoencefalitis, en la intoxicación por fenobarbital, tóxicos o metabólicos. La neurofisiología del sueño: electroencefalograma. Esto es una situación académica, es importante que lo sepan, pero no es una cosa que ustedes lo tienen que saber como módulo 3, sino para conformar una situación académica y para que tengan alguna situación de cómo es un electroencefalograma de vigilia y cómo es un electroencefalograma de sueño. Por ejemplo, en el sueño aparecen ondas lentas y, por ejemplo, también en una parte del sueño, como son en la parte de los ensueños, de los movimientos oculares rápidos del MOR, aparecen ondas rápidas. ¿Cómo son las etapas del sueño? La primera etapa es una situación de adormecimiento, la segunda etapa es un sueño ligero, después tenemos la etapa 3 y 4 donde hay un sueño profundo. Las etapas se suceden de 1 a 4, aunque puede haber algunas fluctuaciones. Adormecimiento, sueño ligero, hasta cuando se entra en el sueño profundo. Una etapa 1, por ejemplo, es una situación de adormecimiento. La etapa 1 sigue a la vigilia. Desaparecen ondas alfa y aparecen ondas lentas, porque las ondas alfa son las típicas de vigilia. Por lo tanto, van apareciendo ondas de sueño que son las ondas lentas. Y por electromiograma podemos ver que disminuye el tono muscular y hay movimientos oculares lentos. En la etapa 2 ya hay un sueño ligero,
antes era adormecimiento, ahora en la etapa 2 es un sueño ligero, y van apareciendo ya las bandas betas y complejos K en una actividad lenta, que eso es importante que lo conozcamos para no confundirlo con lo patológico. Por lo tanto, el fondo va a aparecer lento con ondas betas y complejos K, que son ondas de sueño en el electroencefalograma, que son normales, para no confundirlo, por ejemplo, con una actividad epileptógena. En la etapa 3 y 4 es un sueño profundo y ya prácticamente aparecen un fondo de ondas lentas. Disminuye el tono muscular, como dijimos, los reflejos están disminuidos y disminuye la presión arterial. ¿Qué pasa con el sueño y humor? Movimientos oculares rápidos. Continúa la etapa 4. Aparece ondas rápidas, semejantes a veces con la vigilia. En este momento es la etapa de sueño y se producen también los movimientos oculares rápidos, o sea, el MOR. En 8 horas de sueño tenemos 5 o 6 ciclos de ondas, de 1 a 4, seguida por la onda 5, que es la de sueño y MOR. Esto es importante que lo sepan, que en 8 horas van a aparecer 5 o 6 ciclos, de la etapa 1 a la 4, y después seguida por la etapa 5, que es la etapa de sueño, de ensueño y movimientos oculares rápidos. Volvemos entonces a tenerlo, la vigilia, la somnolencia, el sueño ligero, el sueño moderado y el sueño profundo. Después estaría entonces la etapa MOR, la etapa de ensueño. Repetimos entonces, y esto lo tenemos con el electroencefalograma. La etapa 1 desaparece el ritmo alfa. El ritmo alfa es característico de la vigilia. En la etapa 2 aparecen en un fondo lento, que ella se llama actividad teta, ciertos momentos que es importante saberlo para no confundirlo con, por ejemplo, con algo patológico. Es la actividad sigma, las ondas B de Vertes, los complejos K y las ondas agudas occipitales. La etapa 3 es una etapa que está llena de actividad lenta y la etapa 4 es una actividad lenta. Por lo tanto, para repetir, la etapa 1 desaparece el ritmo alfa, que es típico de vigilia. En la etapa 2 ya aparecen los ritmos lentos de sueño, con otros ritmos que son el complejo K, la actividad, ondas agudas occipitales, y ya en la 3 y 4 aparece toda una actividad lenta, característica del sueño. Por lo tanto, también lo podemos decir como que en vigilia está el alfa, la actividad alfa, en la somnolencia está la actividad lenta o teta, sueño ligero tenemos actividad lenta, teta, sigma, vértex, y en el moderado y profundo tenemos las ondas lentas teta. Actividad sigma, probable origen en el tálamo, esto ya es más académico, esto aparece en el sueño y es importante que lo sepamos reconocer para no confundirlo con algo patológico. Lo mismo pasa con las ondas B aguda de vértex, que aparecen en el vértex, repetimos, aparecen en el sueño y no son patológicas, como las ondas agudas occipitales, que aparecen en el occipital, y es importante que aparecen en una etapa de sueño para no confundirla con una actividad patológica. Lo mismo que los complejos K. Entonces, tenemos varios ciclos de etapa en el sueño. La etapa 1 a 4 es prolija en cuanto a la presentación de la etapa 1, 2, 3 y 4, y saber que la cuarta etapa a veces puede durar 30 minutos. De la etapa 4 a 1 es irregular, que es donde aparece el MOR. El MOR se relaciona antes de la etapa 1, los ensueños se relacionan con la etapa 1 y el MOR, y podemos tener 4 o más MOR por noche. A medida que la noche avanza, los MOR se prolongan. Trastorno de dormir. Insomnio es la dificultad en el inicio o el mantenimiento del sueño, lo que produce un mal funcionamiento diurno. El que no descansa bien no tiene un buen día al otro.
al otro día no tiene un buen día. La hipersomnia son estados excesivos con sueño. La somnolencia es un trastorno de la conciencia diurna para responder a la vigilancia habitual. Clasificación de los trastornos del sueño. Tenemos trastornos primarios y trastornos secundarios. Trastornos primarios, en cuanto no tenemos causa, son las disomnias y las parasomnias. Las disomnias, tenemos un insomnio primario, una somnolencia primaria, la narcolepsia, las apneas del sueño y el trastorno circadiano, mientras que las parasomnias son pesadillas, trastornos nocturnos y el sonambulismo. Trastorno secundario es cuando ahí sí el insomnio tiene causa. Lo podemos ver en la psicosis, en las crisis de pánico, en las apneas, en los EPOC, en el reflujo gastroesofágico, en la patología tiroidea, en la demencia, en la enfermedad de Parkinson, en las epilepsias, el uso de estimulantes e hipnóticos. Las disomnias también pueden ser clasificadas como intrínsecas, extrínsecas y trastorno del ritmo circadiano. ¿Qué es la narcolepsia? Bruscos ataques de sueño en el día. Se produce una cataplexia, un trastorno del tono, se produce la parálisis del sueño y puede haber alucinaciones. Las parasomnias son mayores en niños, pueden persistir en los adultos, por ejemplo, sonambulismo, el temblor nocturno, las pesadillas y el bruxismo. Anamnesis del sueño. ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Cuándo duerme? El horario, el sueño, ¿cuántas horas duerme? ¿Cómo es el lugar donde duerme? ¿Qué ocupación laboral tiene? Si toma alcohol, por ejemplo, ¿cómo es el tipo de alimentación? ¿Qué medicación toma? Si tiene un sueño entrecortado, si tiene ronquidos y si tiene trastornos del humor. Enfoque diagnóstico. El insomnio se da mucho en la neurosis de ansiedad, en la neurosis depresiva y en algunos estados psicóticos. La higiene del sueño, horas que necesita cada individuo, entorpecimiento del sueño. El tabaco y alcohol interfieren con el sueño. Las drogas ilícitas interfieren con el sueño. Algunos fármacos hipnóticos también. Abstinencia, apneas, somnolencia diurna. ¿Cuáles son los fármacos hipnóticos que utilizamos para tratar de mejorar la calidad del sueño? En primer lugar, los ansiolíticos, donde tenemos el alprazolam, el bromoazepam, el clobazam, el clonazepam, diazepam, flunitrazepam, ketasonal, lorazepam, midazolam, solpidem, zopiclona. Acá no hay que saber las drogas, y más en el módulo 3, no hay que saber. Acá le estoy dando una situación, un ejercicio académico para saber qué utilizamos cuando el paciente tiene insomnio. ¿Qué otro fármaco utilizamos? Los antidepresivos, los tricíclicos, el bupropión, el citalopram, la clomipramina, el escitalopram, fluoxetina, foxetina, paroxetina, sertralina y venlafaxina. O sea, una gran mayoría de IRS. También que podemos utilizar para el sueño, los antipsicóticos, como el aripiprazol, el bromperidol, la clorpromacina, el citalopram, haloperidol, levopromacina, litio, lanzapina, risperidona, quetiapina. Benzodiazepinas, ¿qué es lo que tenemos que saber algunas cosas? Esta es la definición de Goodman y Gilman. Benzodiazepinas que se usan en seres humanos estimulan la unión del GABA, principal neurotransmisor inhibidor, a la subunidad GABA-A de los receptores de GABA, que existen como canales. De este modo, aumenta el paso de corrientes iónicas inducidas por GABA. Acciones sobre el sistema nervioso central de las benzodiazepinas: sedante, hipnótica, miorelajante, ansiolítica, anticonvulsiva, amnesia retrógrada. Benzodiazepina y aparato respiratorio. En sujetos normales carece de efectos tóxicos. Tener cuidado con el uso en los niños. Tener cuidados con alcohólicos y anormalidad hepática. No indicar en EPOC. No utilizar en apneas de sueño.
Benzodiazepina y aparato cardiovascular, disminuye la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. El diazepam aumenta el flujo coronario, pero los metabolitos y su acumulación pueden dar efecto inotrópico negativo. Grandes dosis de midazolam disminuyen el flujo sanguíneo cerebral. Benzodiazepina y aparato digestiva mejoran los síntomas de úlcera, disminuyen la secreción gástrica nocturna. La farmacocinética, absorción por completo, se fijan a proteína. Por ejemplo, el alprazolam un 70%, el diazepam 90%. La concentración en sistema nervioso central semejante a plasma. Principales benzodiazepinas, el alprazolam, que lo tenemos en vía oral, lo podemos utilizar en la agarofobia y la neurosis de ansiedad. El clonazepam, vía oral, lo podemos utilizar en epilepsia, en trastornos bipolares, en manía, en las neuralgias, en las fobias. El diazepam, vía oral, intramuscular, endovenosa, lo podemos utilizar en neurosis de ansiedad, convulsiones, epilepsia, estatus epiléptico, miorelajante, preanestésico. Clordiazepósido, oral, intramuscular, endovenosa, neurosis de ansiedad, abstinencia del clor. Lorazepam, oral, neurosis de ansiedad, preanestésico, y el midazolam, intramuscular, endovenoso. Efectos adversos de las benzodiazepinas: embotamiento, laxitud, incoordinación motora, trastornos motores, confusión, amnesia, trastornos cognitivos. Todo esto altera las funciones ejecutivas. Otros efectos colaterales: debilidad, cefaleas, visión borrosa, trastornos cognitivos, epigastralgia, diarrea, artralgia, dolor precordial. Efectos por uso crónico: dependencia y consumo excesivo. Este es el final del Power. Hay muchas cosas que se da como un ejercicio académico, no es preciso que la sepan, sí saber en general la función de las benzodiazepinas, y cuando dicen los medicamentos que utilizamos es para que ustedes tengan, esto ya lo van a ver más adelante, pero saber qué utilizamos nosotros cuando el paciente tiene insomnio. Muchas gracias.